Una broma navideña con kits de ADN destruyó mi familia en segundos. Mi hermana no es mi hermana, mi madre no es mi madre, y en el sótano de casa esconden un secreto criminal. Una broma navideña con kits de ADN terminó destruyendo mi familia en segundos. Descubrí que mi hermana no es mi hermana, mi madre no es mi madre y que he estado viviendo con desconocidos que guardan un secreto criminal en el sótano de nuestra propia casa. Todo comenzó como una broma durante la cena de Navidad. Quería darle un toque diferente a la reunión y compré kits de ADN para todos, mi padre, mi madre, mi hermana mayor, Elena, y para mí. Nos reímos mientras sellábamos los tubos de ensayo, bromeando sobre si descubriríamos algún antepasado vikingo o de la realeza. Pero cuando los resultados llegaron a mi correo electrónico un mes después, el ambiente en la casa se volvió gélido. El reporte indicaba que Elena y yo no compartíamos ni una sola gota de sangre. No éramos hermanas, ni siquiera medio hermanas. Al principio pensé que era un error de laboratorio, hasta que bajé más en el informe y vi lo peor. Según el sistema, mi padre no era mi padre biológico, pero sí era el padre de Elena. Y mi madre. Los resultados decían que ella no tenía ningún vínculo genético con ninguna de las dos. Estábamos sentadas a la mesa con dos desconocidos que nos habían criado durante 25 años. Cuando confronté a mis padres con los informes impresos, mi madre sufrió un ataque de nervios y mi padre se quedó petrificado, mirando al vacío. Tras horas de llanto y gritos, soltaron la primera bomba. Elena y yo fuimos adoptadas. Nos contaron que ellos no podían tener hijos y que, desesperados, recurrieron a un proceso privado y rápido en una clínica que ya no existe. Sin embargo, había algo que no encajaba. Si ambas fuimos adoptadas de diferentes familias, ¿por qué el test decía que mi padre sí era el progenitor biológico de Elena? Cuando le pregunté eso a mi padre, su rostro se puso pálido. Confesó que le había sido infiel a mi madre hace años y que Elena era el fruto de esa aventura, pero que mi madre aceptó criar a la niña como propia para salvar el matrimonio. Pero eso dejaba la pregunta más dolorosa en el aire: ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo en esta casa de mentiras? La confesión de mi padre sobre Elena me dejó con náuseas, pero mi mente no podía dejar de dar vueltas sobre mi propio origen. Si Elena era el fruto de una infidelidad y mi madre la había aceptado para salvar las apariencias, ¿qué era yo? ¿Un simple trámite? ¿Una transacción? Esa misma noche, mientras mis padres discutían a puerta cerrada en su habitación, me deslicé hacia el estudio de mi padre. Sabía que él guardaba una caja metálica con documentos importantes en el fondo del armario. Con las manos temblando, logré forzar la cerradura. Lo que encontré allí me heló la sangre. No eran papeles de adopción legal ni certificados de una clínica privada. Eran recortes de periódicos de hace 24 años sobre la desaparición de un bebé en un hospital del norte del país. Adjunto a los recortes, había una fotografía Polaroid de una mujer joven, con rasgos idénticos a los míos, sosteniendo a un recién nacido. Al reverso de la foto, una nota escrita a mano con la letra de mi madre decía: el precio fue alto, pero finalmente tengo lo que me pertenece. No me habían adoptado, me habían comprado, o peor aún, me habían robado de una madre que nunca dejó de buscarme. Decidí confrontar a mi madre a solas a la mañana siguiente. La encontré en el jardín, podando las flores con una calma que me pareció aterradora después de lo que había descubierto. Cuando le puse la Polaroid frente a los ojos, su expresión no fue de culpa, sino de una furia gélida. Me explicó, sin un ápice de arrepentimiento, que ella había perdido 3 embarazos y que mi padre, desesperado por verla perder la cordura, consiguió un bebé para ella a través de unos contactos en el hospital. Según ella, me habían salvado de una vida de pobreza, y yo debería estar agradecida. Pero cuando le pregunté quién era la mujer de la foto, ella simplemente sonrió y dijo: ella ya no importa, nadie te buscará ahora después de tanto tiempo. En ese momento comprendí que mi madre no era una víctima de las circunstancias, sino una mujer obsesionada que estaba dispuesta a todo por mantener su fachada de familia perfecta. Sin embargo, el giro más oscuro estaba por venir. Al revisar de nuevo la caja metálica esa tarde, encontré una pequeña llave que nunca había visto. Mi hermana Elena me sorprendió en el estudio y, lejos de delatarme, me susurró que ella sabía perfectamente a qué pertenecía esa llave.
Me llevó hacia el sótano, a una sección detrás de los estantes de vino que siempre había estado cerrada con llave bajo la excusa de guardar herramientas peligrosas. Al abrir la puerta pesada, no encontramos herramientas. Había un pequeño cuarto amueblado como una habitación infantil de los años 90, perfectamente conservado, como una cápsula del tiempo. En la pared, había decenas de fotos mías de bebé, pero también fotos de otra mujer que no era la de la Polaroid. Era una mujer que trabajaba como niñera en nuestra casa cuando yo era pequeña y que, según recordaba vagamente, había desaparecido de un día para otro sin dejar rastro. Elena me miró con lágrimas en los ojos y me entregó un diario que estaba sobre la cama pequeña. Ella no se fue, la obligaron a quedarse hasta que ya no les fue útil. Elena y yo nos quedamos paralizadas en medio de esa habitación infantil detenida en el tiempo. El diario que ella me entregó pertenecía a Clara, la niñera que recordaba vagamente de mi infancia. Al leer las primeras páginas, mi visión se nubló. Clara no era solo una empleada. Ella había descubierto la verdad sobre mi origen poco después de ser contratada. En sus notas, describía cómo escuchó a mis padres discutir sobre el pago final a un contacto en el hospital y cómo se dio cuenta de que yo no aparecía en ningún registro legal de nacimiento. Clara había intentado contactar a la policía, pero el diario terminaba abruptamente con una entrada que decía: "Saben que lo sé. Han cambiado las cerraduras y hoy no me permitieron salir a mi descanso. Tengo miedo de lo que son capaces de hacer por mantener este secreto". El sótano, que siempre me pareció un lugar aburrido y lleno de trastos, se transformó ante mis ojos en una escena del crimen. Elena señaló una de las paredes del cuarto, donde el papel tapiz de ositos estaba ligeramente levantado. Al arrancarlo, encontramos algo que nos dejó sin aliento, una serie de marcas en la pared, como si alguien hubiera estado contando los días. Había cientos de ellas. Clara no desapareció de un día para otro. Estuvo encerrada en esta misma habitación durante años, cuidándome en las sombras mientras mis padres fingían ante el mundo que eran una familia normal. La revelación fue devastadora. Yo crecí siendo cuidada por una prisionera mientras mis captores dormían en la habitación de arriba. De repente, escuchamos el crujido de los escalones de madera. El pánico nos invadió. Guardamos el diario y cerramos la habitación justo antes de que mi padre apareciera en la penumbra del sótano. No traía herramientas, ni vino. Traía una linterna y una mirada de sospecha que nunca le había visto. «Es muy tarde para que estén aquí abajo», dijo con una voz monótona que me dio escalofríos. Nos escoltó hacia arriba en silencio, pero pude notar que sus manos temblaban. No era miedo por nosotras. Era la rabia de alguien que siente que su castillo de naipes está a punto de colapsar. Esa noche no pude dormir. Mientras Elena vigilaba la puerta de nuestra habitación, yo regresé a los recortes de periódico que había robado del estudio. Busqué el nombre de la mujer de la Polaroid, mi supuesta madre biológica. Su nombre era Isabel Valente. Al buscar su nombre en Internet, encontré algo que terminó de destruir lo poco que quedaba de mi cordura. Isabel Valente no solo reportó el robo de su bebé hace 24 años, sino que ella misma había muerto en un accidente automovilístico apenas un año después de la desaparición de Clara, la niñera. Las piezas del rompecabezas encajaban de una forma macabra. Mis padres no solo me habían robado, se habían asegurado de que nadie quedara vivo para reclamarme. El silencio en la casa ya no era de paz, sino de acecho. Elena y yo pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar la puerta. Con el diario de Clara en mis manos, sentía que sostenía una prueba que quemaba. Sin embargo, había un detalle en las últimas páginas que no me dejaba tranquila. Clara mencionaba un escondite bajo el roble en el jardín trasero, el único lugar que alcanzaba a ver por la pequeña claraboya de su celda. Sabía que, si quería justicia, necesitaba encontrar lo que sea que ella hubiera logrado sacar de esa habitación antes de su desaparición. Aprovechando que mis padres parecían haber caído en un sueño pesado por los sedantes que mi madre tomaba habitualmente, nos deslizamos hacia el jardín bajo la luz de la luna. El viejo roble se alzaba como un centinela oscuro al final de la propiedad. Cavamos con desesperación cerca de las raíces más gruesas hasta que mis uñas golpearon algo metálico, una pequeña caja de galletas oxidada. Al abrirla, no encontramos joyas ni dinero. Había una grabadora de voz antigua y una carta de Clara dirigida a quien encontrara a la niña. Con el corazón en la garganta,
Presioné el botón de play. La voz de Clara sonó entrecortada por el llanto y el terror. Si escuchan esto, es porque ya no estoy. Lisa no es su hija. La trajeron una noche envuelta en una manta con el logo de un hospital que ellos mismos ayudaron a incendiar para borrar las pruebas. Pero hay algo peor, no soy la primera niñera que intentó salvarla. Hay alguien más en esta casa, alguien que ellos creen haber quebrado pero que sigue vigilando. En ese momento, un ruido de ramas quebrándose nos hizo saltar. Al girarnos, vimos a mi padre parado a pocos metros, sosteniendo una pala. Su mirada ya no era la de un hombre desesperado, sino la de alguien que ha aceptado su naturaleza monstruosa. Esa mujer siempre fue un problema, dijo con una calma que me heló la sangre. Incluso después de tanto tiempo, sigue tratando de destruir lo que construimos con tanto esfuerzo. Mi padre empezó a avanzar hacia nosotras, bloqueando el camino hacia la casa. Elena intentó gritar, pero la mano de alguien más le tapó la boca desde las sombras de los arbustos. Pensé que era mi madre, pero cuando la figura salió a la luz, nos quedamos mudas. Era una mujer demacrada, con el cabello canoso y largo, vestida con harapos que alguna vez fueron un uniforme de servicio. Era Clara. No estaba muerta, pero sus ojos estaban vacíos de toda esperanza, como si hubiera vivido en los túneles de la propiedad durante décadas, sobreviviendo como un fantasma en su propia tumba. El enfrentamiento final era inevitable. Mi padre, al ver a Clara, vaciló por un segundo, el tiempo suficiente para que Elena se soltara y corriéramos hacia la entrada del sótano, la única puerta que estaba abierta. Pero al entrar, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error fatal. Mi madre estaba allí, esperándonos con la llave en la mano y una sonrisa que solo puede describirse como locura pura. Es hora de que la familia vuelva a estar unida, susurró mientras cerraba el cerrojo principal, dejándonos atrapadas en la oscuridad total del sótano con ellos bajando las escaleras. El sonido del cerrojo retumbó en las paredes de concreto como un disparo. Mi madre nos miraba con una serenidad aterradora, mientras mi padre bajaba el último escalón, dejando caer la pala con un estruendo metálico. Elena y yo retrocedimos hacia la habitación infantil, el único refugio que conocíamos, mientras Clara, esa figura espectral que nos había seguido desde el jardín, se desvanecía en las sombras de los estantes de vino. Mi madre comenzó a hablar con una voz suave, casi maternal. ¿Ustedes creen que esto se trata de un robo, de una obsesión por ser padres? ¿Qué mentes tan pequeñas tienen? Entonces, mi madre sacó un sobre amarillento del bolsillo de su bata y lo lanzó al suelo. Abre el testamento de tu verdadera madre, Lisa. O mejor dicho, el de tu abuela. Al abrirlo, mis ojos recorrieron las cifras y los nombres. Mi madre biológica, Isabel Valente, no era una desconocida, era la única heredera de una de las fortunas textiles más grandes del país, una fortuna que mis padres habían administrado como albaceas durante 25 años. Pero el giro no era el dinero. El giro era que mi madre biológica, Isabel, era en realidad la hermana menor de mi padre. Ellos no me robaron para completar su familia, me robaron para evitar que la fortuna de su propia hermana pasara a manos de un extraño y para asegurarse de que el linaje y el control legal de los bienes permaneciera bajo su dominio. Pero faltaba la pieza final del rompecabezas, la que me dejó sin aliento. Mi madre miró a Elena y luego a mí con un desprecio absoluto. Tu padre no le fue infiel a nadie, Lisa. Elena no es su hija biológica con otra mujer. Elena es la verdadera hija de Isabel. Tú, Lisa, tú eres la hija biológica de nosotros dos. El mundo se detuvo. Elena, la hermana que siempre creí que era el fruto de una traición, era en realidad mi prima y la legítima dueña de todo lo que mis padres poseían. Ellos me habían criado a mí como la segunda y a ella como la hermana mayor para intercambiar nuestras identidades legalmente. Yo era la impostora creada por mis propios padres para heredar una fortuna que no me pertenecía, mientras mantenían a la verdadera heredera, Elena, bajo su control emocional. En ese momento, Clara salió de las sombras. No era una niñera cualquiera, era la enfermera que asistió el parto de Isabel y la única que sabía cuál bebé pertenecía a quién. Ella no había estado escondida. Mis padres le habían pagado durante décadas para que guardara silencio, manteniéndola en una casa de huéspedes en los límites de la propiedad, hasta que su culpa la volvió loca. Clara no quería salvarnos.
Quería que la verdad nos destruyera a todos como venganza por su propia vida desperdiciada. La policía, alertada por el sistema de seguridad que Elena había activado en secreto desde su teléfono antes de entrar al sótano, derribó la puerta principal justo cuando mi padre levantaba la mano para silenciarnos. Mis padres fueron arrestados por fraude, secuestro de identidad y malversación de fondos. Elena, la verdadera heredera, se quedó con la mansión y la fortuna, pero el peso de la verdad fue demasiado para ella, vendió todo y desapareció sin dejar rastro. Yo me quedé con un nombre que no es el mío y una sangre que preferiría no tener. Al final, el test de ADN no me devolvió mi identidad, me reveló que mi vida entera fue el fraude mejor planeado de la historia. A veces, buscar la verdad es como encender una cerilla en una habitación llena de pólvora. Obtienes la luz que buscabas, pero el precio es que todo lo que conoces vuele en pedazos. Gracias por ver. Más historias completas en el canal. Suscríbete para más.